siempre Dios te es fiel, por siempre permanecer, por siempre permanecer, por siempre y siempre, por siempre Dios te es fiel, por siempre permanecer, por siempre permanecer, por siempre y siempre. Una vez más, dilo. Por siempre Dios te es fiel, por siempre permanecer, por siempre permanecer, por siempre y siempre y siempre. Dale gloria a Dios, porque su fidelidad es por todas las generaciones. Eres bueno, Dios mío, tu amor es para siempre. Su amor es para siempre, su amor es para siempre. Dilo una vez más. Su amor es para siempre, su amor es una vez más. Su amor es para siempre. Por siempre Dios te es fiel, por siempre permanecer, por siempre permanecer, por siempre y siempre. Digo, por siempre Dios te es fiel, por siempre permanecer, por siempre permanecer, por siempre. Una vez más, vamos a declararlo. Por siempre, sí, por siempre. Tú eres fiel, Señor, muy fiel a mí. Por siempre, y una vez más, por siempre fiel a mí. Por siempre permanecer, por siempre y siempre y siempre. Gracias, Señor. Sí, Señor. Eres fiel a sus promesas, eres fiel a su llamado, eres fiel a nosotros, aunque nosotros le fallemos. Porque nosotros, día con día, le fallamos, somos infieles, a veces sin quererlo por nuestra naturaleza. Él permanece fiel. Pero ¿sabes qué? Él nos levanta, Él nos transforma, Él nos consuela, Él nos ayuda. ¿Y por qué no cantamos ese canto que dice: el que me ciñe de poder para que podamos llegar, Él nos da su poder? Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Una vez más. Al que me ciñe de poder, Jesús, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo
milagros, por tus grandezas, por tus bondades, Señor. Qué lindo es que estemos unidos en esta tarde alabando el nombre de nuestro Señor. Yo me gozo en que estés con nosotros, como siempre, desde lo íntimo del hogar de la familia Méndez. Queremos que te goces con nosotros, que tú le des al Señor la alabanza, la gloria que Él solo se merece, porque Él nos ha dado tanto, nos ha dado el perdón, nos ha dado la vida, nos ha dado salud, nos ha guardado, y en prueba de ello es que tú estás con nosotros en el mismo espíritu, en un mismo sentir, en un mismo corazón. Y si no lo estás, te invitamos a que lo hagas. No hay nada más hermoso que alabar al Señor con todo nuestro ser, en un mismo sentir, porque ¿sabes qué? Él se mueve en medio de esa alabanza. Y es hermoso como cantábamos de su fidelidad, cantábamos de su bondad, de su amor, cantábamos de cómo Él nos sostiene, nos da la fuerza, y por eso le cantamos y le adoramos. Y no debe faltar en tus labios y en los míos alabanza y gloria al nombre de nuestro Rey. Gloria al nombre de Jesús. Gracias le damos al Señor. Y continuamos cantando. Ahora vamos a adorar al Señor con un canto hermoso basado en el Salmo 42. Cántalo conmigo en esta tarde. Es un himno hermoso, precioso, que habla de nuestra dependencia, de nuestra sed, de nuestro Dios. Por ti
amamos, Señor, te anhelamos adorar. Eres el deseo de nuestro corazón, es nuestro deseo en esta tarde, Señor, que tú te complazcas en nuestra alabanza, en nuestra adoración. En donde estás, dile al Espíritu Santo, ayúdame a adorar a mi Padre, ayúdame a adorar a Cristo, como Él quiere que lo hagamos, en espíritu, en verdad, en la intimidad de su presencia. Ayúdanos, Señor, a adorarte, ayúdanos a servirte con todo nuestro corazón, adorarte y amarte por sobre todas las cosas. Que lo del mundo palidezca frente, Señor, a ti. Que no haya hambre ni sed por ninguna otra cosa que no sea tu presencia. Que seas tú, Señor, el anhelo, Señor, de nuestro corazón. Solo tú eres mi fortaleza. Solo a ti mi espíritu se postrar. Solo tú, dice, eres mi deseo y te anhelo adorar. Y te adoro. Aleluya, anhelas adorar a nuestro Dios con nosotros. Sigámoslo haciendo en este tiempo glorioso que tenemos en su presencia. Y por qué no adorarlo también, escuchando su palabra con atención, escuchando lo que Él tiene para nosotros en este día. Tiene algo hermoso. Yo sé que te va a ministrar a lo más profundo de tu ser. Yo sé que esta palabra va a caer en lo más profundo de tu corazón y vas a ser transformado, te vas a gozar y vas a adorar y alabar al Señor de una mejor manera, porque su palabra no vuelve a Él vacía, dice, sino que su palabra misma dice, hace el efecto por el cual Él la envía a nosotros. Hace el trabajo por el cual Dios la ha puesto en tus manos y en las mías, y por el cual viene a nosotros a través de este tiempo en el que nos disponemos a meditar en la palabra de Dios, a meditar en lo que Él tenía preparado para ti y para mí a través de su palabra. ¿Quieres escuchar la voz de Dios conmigo? ¿Quieres escuchar la voz del Espíritu? Dejemos que la palabra nos ministre, que entre a lo más profundo de tu ser y que por ella tú seas un hijo que alabe y bendiga y dé honra al nombre de aquel que te llamó junto a mí de las tinieblas a su luz admirable. Qué hermoso poder meditar que Él nos sacó de las tinieblas, de la esclavitud del pecado, que nos dio un nombre nuevo, que nos dio su palabra y su herencia para que tú y yo podamos ser bendecidos. Y nos dio su Espíritu como esa garantía y como el que nos da el poder para que podamos llegar a ese día final glorioso en que Cristo venga por ti y por mí en las nubes. Así es que vamos a gozarnos en la palabra en esta tarde. Y la palabra en esta tarde se encuentra en el pasaje del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versos 25 al 37. Una vez más, Lucas 10, versos 25 al 37. Esta es la parábola del buen samaritano. Si tú te recuerdas, estamos estudiando las parábolas de Jesús.
las cuales nos traen espíritu y nos traen vida. Y en esta tarde nos toca estudiar al buen samaritano. Y esto es amor sin límites. El buen samaritano, amor sin límites. Lucas 10, 25 al 37. Y dice la palabra de la siguiente manera. Y he aquí, cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba, dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente. Haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y darle golpes, se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba, y cuando lo vio, tuvo compasión. Y acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas. Y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídalo, y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese, te lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo: el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Señor, permite que esta palabra lleve fruto para gloria de tu nombre en nuestras vidas, Señor. Esta parábola es muy profunda, muy hermosa. Es una parábola que Jesús usó para darnos enseñanzas gloriosas, maravillosas, para que el intérprete de la ley pudiera comprender realmente la posición en la que él se encontraba y que pudiera también comprender lo que es el verdadero amor, el amor ágape que proviene de Dios. Vemos en el verso 25 que el intérprete de la ley no fue sincero en su interacción con Jesús, en su pregunta hacia el maestro de maestros. Por eso dice el verso: cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo. No es que este hombre realmente estuviera buscando la vida eterna, porque en su pequeña mente, en su mente religiosa, él pensaba que ya había heredado la vida eterna por ser un doctor de la ley, por entender según él la ley que Dios había prescrito para el pueblo. Pero no era así. Este hombre quería ridiculizar a Cristo frente a la multitud,
como era la costumbre de los fariseos, de los escribas, de los líderes religiosos del pueblo de Israel. No era una pregunta honesta, no era una pregunta sincera, sino que era una trampa que le estaba tendiendo a Cristo para él decir: yo sé más que este hombre que se dice ser predicador. Vemos el contraste entre este hombre y Nicodemo. Nicodemo llegó a solas en medio de la noche y le pregunta a Jesús: ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Lo mismo que este hombre, pero la pregunta de Nicodemo era sincera. Pero este hombre en su religiosidad quería ser más que el maestro. Y esto es lo que sucede en estos mismos tiempos. La gente religiosa, la gente que cree estar por encima de los demás, cree aún estar por encima de Dios, no sabiendo que debemos de depender de Dios, debemos de depender, de acercarnos a Él con corazón contrito y humillado. Dice la palabra que al corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. Pedro también dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por eso, amado hermano y hermana, amigo y amiga, debemos de llegar ante Dios reconociendo nuestra inhabilidad de poder nosotros mismos ganar la vida eterna en nuestras propias fuerzas o habilidades. Y este es el primer gran error que este líder religioso del pueblo de Israel cometió: el querer ser más que el maestro. En el verso 26, en vez de Cristo decirle: te equivocas, yo sé con las intenciones que tú vienes, y desenmascararlo frente al pueblo, frente a la multitud, Cristo le contesta con otra pregunta, apelando a su vasto conocimiento de la ley. Y Cristo le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Le está preguntando y le está dando por su lado. Estos hombres se sabían la ley al derecho y al revés, se sabían toda la ley de Dios, mas sin embargo no la ponían en práctica. Y eso es lo triste en estos días también, que podemos conocer la palabra de Dios, pero no hemos dejado que la palabra de Dios penetre en lo más profundo de nuestro corazón y nos transforme y nos cambie y renueve nuestra mente, y por ende nuestra manera de vivir sea transformada, hermano y hermana. Necesitamos nosotros dejar que la palabra realmente haga ese efecto por el cual Dios la envía a nosotros, y no conocerla de pasta a pasta y al revés, sino conocerla en lo profundo de nuestro ser y decir: yo quiero vivir de acuerdo al mandamiento, a los mandatos, a los preceptos, a la palabra que Dios dejó para mí, por la cual yo reconozco y entiendo y aprendo y comprendo la voluntad de Dios, lo que es agradable, lo que es perfecto delante de Dios. Y Cristo le responde y le da por su lado: ¿qué es lo que dice la ley? ¿Qué lees en la ley? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El maestro de la ley responde muy acertadamente diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Cristo le responde: has respondido correctamente. Aquel hombre ha dicho: pues, ¿qué me quieres decir a mí, Jesús, si yo todos los días estoy recitando este pasaje a mis alumnos? Lo recitamos en el Sanedrín, lo recitamos en nuestras juntas, porque es lo que Dios nos pidió a nosotros hacer. Pero Cristo le responde y le dice: haz esto y tendrás vida eterna. En otras palabras, si tú amas a tu prójimo como dices hacerlo, tendrás la vida eterna.
Y en el verso 29 veamos lo que dice. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse, en el verso 29 dice, justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Me imagino con ese protocolo por ser el doctor de la ley. ¿Y quién es mi prójimo? Qué tristeza que estando frente al Dios de los cielos, al mismo Dios encarnado, este hombre aún quería justificarse a sí mismo. En esto podemos ver lo duro y lo soberbio del corazón de este hombre religioso. Y es lo mismo el día de hoy. La gente religiosa siempre se va a autojustificar. Yo he tenido tanto tiempo en el Señor. Yo he leído la Biblia tantas veces. Ayuno, oro, me voy hasta la montaña. Pero realmente amas como debes de amar. Este es lo que el mensaje de Cristo le está dando a este hombre. Este hombre quería justificarse a sí mismo porque no guardaba la ley de acuerdo a lo que Dios había establecido en ella, sino que los líderes, los guías del pueblo de Israel habían acomodado estos mandamientos a su propia conveniencia. Y esto es lo que pasa con los religiosos. Toman un versículo de la Biblia y hacen una doctrina sobre la cual ellos asientan su doctrina, su iglesia, asientan su denominación, asientan su concilio, cuando realmente la Biblia es un todo y debemos de entenderla porque ella misma se interpreta a sí misma. No podemos nosotros darle la interpretación que queramos porque Dios nos lo demandará. Y esto es lo que hacían los líderes religiosos del pueblo. Acomodaban la ley de acuerdo a su conveniencia. Ellos decían amar a Dios y al prójimo. Pero ¿sabes quién era el prójimo en sus ojos? Sus propios familiares, los mismos de su grupo, y toda aquella persona que les rendía pleitesía. Oh, bienvenido doctor de la ley, bienvenido escriba, bienvenido señor fariseo. Esos eran los prójimos de ellos. Pero cuando alguien los antagonizaba, lo condenaban al infierno. Odiaban y maldecían a sus enemigos, y ellos mismos torcieron la ley para decir que todo aquel que les hace bien es su prójimo, mas aquellos que los persiguen y los antagonizan son sus enemigos, y los mandaban de una vez al infierno. Y esto pasa en nuestros días. Hay gente que también está juzgando a diestra y siniestra sin ver la condición de ellos mismos. Pero nuestro gran Maestro y Señor dijo en su palabra, en el capítulo 5 de Mateo: amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Aquí es donde comenzamos a patinar, amado hermano. Oramos por los que nos aman, oramos por nuestros familiares. Pero ¿qué pasa con aquellos que nos ridiculizan, nos persiguen, nos marginan, nos dicen tontos, lavados de cerebro? ¿Seguimos amándoles? ¿Seguimos orando por ellos? ¿Qué es lo que hacemos con aquellos que nos odian y nos aborrecen, o que a los que son indiferentes al Evangelio? Estas palabras de Cristo contradecían la falsa interpretación de la ley que tenían los escribas, los fariseos y todos los líderes del pueblo de Israel. Y Jesús, con tanto amor, con tanta misericordia, en lugar de condenar a este religioso y decirle: ¿sabes qué? Estás tratando de tentarme. ¿Sabes qué? Estás condenado al infierno, porque nunca podrás ser como yo. Jesús no le contesta de esta salvación y le dice: estás condenado eterna, ya no hay salvación para ti. Con mucho amor y misericordia,
comienza a relatarle la parábola del buen samaritano, la que acabamos de leer, en la cual encontramos dos poderosas, como te lo decía, y maravillosas enseñanzas. Cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales, después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Este hombre se encontraba en un camino totalmente peligroso, un camino totalmente que se tenía que evitar si fuera posible. Es un camino que se encuentra entre Jerusalén y Jericó, que era cuesta abajo en una inclinación de 1300 metros o 4000 pies de altura. Imagínate bajando de Jerusalén a Jericó por ese camino. Y no solo eso, sino que cuando la persona iba por ese camino bajando, a un lado se encontraba la cara de la montaña y al otro lado se encontraba el precipicio. Así que no había lugar seguro en ese camino. Además de esto, habría cuevas, había peñascos grandes en los cuales se escondían ladrones, como dice la palabra, salteadores. Era un camino además lleno de curvas, no era un camino recto, sino que iba curveando por la montaña hasta bajar. Una vez, para que entiendas, fui con mi hijo. Fuimos a dejar a mi esposa y a mis hijas a un campamento. Después nos juntamos con un compañero de trabajo para ir a escalar la montaña aquí al norte de Pasadena. Y déjame decirte que era un poco este camino como el que está hablando la palabra. En un lado teníamos la montaña más hierbas venenosas, la hiedra venenosa que se conoce como poison oak o poison ivy. Y el otro lado teníamos el precipicio. Y el camino era como de 3 pies. E íbamos escalando, pero en tramos se hacía duro, te resbalabas, te podías caer. Así que tenías que ir muy atento a dónde ponías tu pie. Ahora de bajada también era sumamente peligroso porque podías resbalar. Y esto es lo que estaba pensando, ese camino en el cual se encontraba este hombre, aunque hubiera querido salvarse de estos ladrones, no tenía escapatoria, no podía hacerse a ningún lado, sino que tenía que pasar por donde ellos estaban escondidos. Y déjame decirte que había un camino más fácil que en el cual se encontraba este hombre. Pero este camino pasaba por Samaria y los judíos odiaban a los samaritanos y viceversa. Ambos pueblos se odiaban a muerte. Los judíos odiaban a los samaritanos porque aun siendo de la raza judía se mezclaron con pueblos paganos en contra de lo que la ley de Dios dictaba. Y los samaritanos odiaban a los judíos por odiarlos a ellos, porque los samaritanos también creían que ellos adoraban al Dios verdadero. Entonces los dos pueblos se odiaban al tal punto que un judío no quería pasar por donde estaba Samaria, y tampoco un samaritano quería pasar por donde estaba un judío. Y en el verso 30 vemos que la palabra del Señor lo declara. Dice que este hombre cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes se fueron dejándolo medio muerto. Estos hombres lo despojaron de todas sus pertenencias, lo golpearon despiadadamente hasta dejarlo moribundo, sangrando, desnudo allí en el suelo, sin ayuda y pendido de un hilo de su vida. Esta era la condición en la que se encontraba el hombre. Y en el verso 31 vemos que Cristo comienza a poner sal y limón en la herida de este líder religioso. Veamos lo que dice el verso 31. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y cuando lo vio,
pasó por el otro lado del camino. Este sacerdote se estaba aproximando hacia donde estaba ese hombre sangrante en el suelo. Este sacerdote era representante del pueblo ante Dios y el representante de Dios ante el pueblo. Este sacerdote era ejemplo de la santidad de Dios, de la compasión y de la misericordia. Pero ¿qué es lo que hizo este sacerdote? En el original dice que este hombre, al verlo, se fue hasta el otro extremo del camino. Por eso dice, se cambió. Aquí lo dice, pasó por el otro lado del camino. Se cambió del lugar de extremo al otro para no pasar por donde estaba este hombre, para no contaminarse. Recordemos que este hombre era experto en la ley y era mediador del pueblo ante Dios. Pero su corazón estaba tan lejos de Dios, tan lejos del amor de Dios, que no podía obedecer ni aún cabalmente la ley de Dios. Estaba tan lejos de Dios que no obedeció la ley. Y aún más, en lugar de amar a su prójimo, lo dejó allí. Y este hombre sabía que en Levítico capítulo 19, verso 18, la ley hablaba al pueblo de Israel acerca de su trato hacia los extranjeros, que los deberían de tratar con compasión, que los deberían de tratar como si ellos hubieran nacido en ese mismo lugar. Y lo dice en el verso 33 y 34 de Levítico 19, cuando un extranjero resida con ustedes en su tierra, no lo maltraten o no lo maltratarán. Le será como uno nacido entre ustedes y lo amarás como a ti mismo. Vemos que ya estaba en la ley, pero ellos que decían, hay que odiar a nuestros enemigos. ¡Wow! Pero la ley les decía, lo tienes que amar al extranjero, al extraño, como a ti mismo. El sacerdote también conocía perfectamente Éxodo 23, 4 y 5, donde trata de que si una de las bestias de uno de aquellos que son tus enemigos, que te maldicen, que no te pueden ver, cae en un hoyo o cae bajo el peso, necesitas tú levantar y rescatar a ese animal de tu enemigo. Y si es así con los animales de los enemigos que los obligaba la ley a rescatarlos, ¿cuánto más con la vida humana, querido amigo, hermano que me escuchas, que es hecha la imagen y semejanza de Dios? Aquí estamos viendo el corazón realmente de este líder religioso. Vemos la realidad de la maldad, de la soberbia del corazón de este mediador del amor y de la compasión de Dios. Qué tristeza que el líder de un pueblo no pudo tener compasión por alguien que había sido asaltado y estaba moribundo. Y en el verso 32 dice la palabra del Señor: del mismo modo también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Tal y como el sacerdote, el levita conocía la ley. El levita estaba encargado del mantenimiento, de la seguridad, de ayudar al sacerdote en los liturgios del templo. Y conocía bien la ley, pero hizo exactamente lo mismo que el sacerdote. En vez de seguir en la dirección, se movió hacia el otro extremo del camino, donde estaba este hombre moribundo. Y aquí es donde este doctor, intérprete de la ley, tenía que haber dicho: Jesús, me estoy viendo yo en estos dos hombres. Estoy parado frente al espejo de mi vida. No he guardado la ley como Dios quiere que lo haga. No lo he amado a Él porque no obedezco su ley. Y no he amado a mi prójimo porque a los que me odian yo los maldigo y los condeno al infierno.
Me estoy viendo en este espejo y estoy entendiendo que voy rumbo a la condenación eterna, voy rumbo al infierno. ¿Cómo puedo yo ser perdonado de mis pecados? ¿Cómo puedo yo borrar todo esto que he hecho creyendo que yo soy doctor de la ley, que estoy por encima de los demás? Pero ¿qué pasó, amado hermano? Vemos que no hay ninguna respuesta. Este hombre sigue en la dureza de su corazón. Pero vamos al verso 33. Cristo sigue poniendo esa sal en esa herida. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba, y cuando lo vio tuvo compasión. Qué tremendo. Recuerda que los samaritanos y los judíos se odiaban por siglos. Pero el samaritano no actuó como los supuestos líderes santificados del pueblo de Israel, sino que dice la palabra que se acercó a este moribundo, vio su gran necesidad, vio el peligro en el que se encontraba su vida, vio la agonía de este hombre y tuvo compasión. Aquí ya debería de estarle remordiendo la conciencia a este escriba, a este hombre de la ley. Pero Cristo continúa con esta lección, con esta parábola, y en el verso 34 vemos que dice: y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura lo llevó a un mesón y lo cuidó. Aquí vemos que no solamente tuvo compasión, porque actuó. Esa es la compasión. No tuvo lástima. La lástima únicamente dice: ay, pobrecito, ojalá que alguien lo ayude. Pero ni los líderes religiosos tuvieron lástima de este hombre. Pero este samaritano tuvo compasión, se acercó a él y comenzó a lavarle las heridas, virtiendo vino sobre ellas. El vino lo usaban en los viajes para no tomar agua en los lugares por los que pasaban, porque muchas veces el agua no era potable. Podían envenenarse, podían enfermarse, y el vino lo usaban para ir bebiendo en el camino y no desmayar de sed. Pero también era un antiséptico, evitaba las infecciones. Y este hombre comienza a vertir el vino en las heridas del hombre moribundo. Después del vino comienza a derramar el aceite de olivo, que era un analgésico y un emoliente. Quitaba el dolor de las heridas y ayudaba a la herida a permanecer en un buen estado para sanar una vez más. El aceite lo usaban para en el viaje poder cocinar sus alimentos. Y vemos que este samaritano no escatimó en usarlos para curar al hombre herido. Aquí vemos que no solamente tuvo compasión, sino que se acercó y sin pensarlo dos veces, sin decir qué voy a tomar, con qué voy a cocinar yo, comenzó a lavar las heridas con el vino, a poner aceite sobre esas heridas, y después tomó de sus propios ropajes para vendar las heridas de este hombre. Qué amor tan grande de este samaritano por su enemigo acérrimo. Y no solamente eso, sino que después de lavar las heridas, poner aceite sobre ellas, vendar a este hombre, lo monta sobre su cabalgadura.
Y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Wow. No solamente hizo algo por este hombre, sino que fue más allá. Como dice Jesús, ve la segunda milla. Este hombre lo subió a su propia bestia, pudiendo ser un animalito de carga como un burro o una mula. Y él, en vez de ir montado, iba caminando, dirigiendo a esta bestia de carga en esa cuesta abajo, en ese peligro, hasta llegar a un lugar seguro donde pasar la noche. Qué tremendo amor de este samaritano. Pero la historia no termina ahí. Vayamos al verso 35. Dice en el 34 que lo llevó a un mesón y lo cuidó. Pasó la noche velando por este hombre, dándole quizá de beber para restablecer su hidratación, viendo que las heridas estuvieran sanando y velando por la salud de este hombre que había sido asaltado. Y en el verso 35 dice: al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídalo, y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese, te lo pagaré. Además de quedarse con él la noche, velándolo, cuidándolo, al día siguiente da al dueño de ese lugar 2 denarios, que es equivalente a 2 meses de estadía, con todos los gastos de comida y hospedaje pagados. ¿Harías tú eso por tu prójimo? ¿Harías tú eso por tu enemigo? Siendo sinceros, quizá yo tampoco lo haría, porque somos humanos y le fallamos a Dios. Muchas veces gente cree que esta parábola es para decirnos: tienes que ayudar a tu vecino, a tu amigo, aún al desconocido, pero esto no es el corazón de esta parábola, y lo vamos a seguir viendo. Dio lo equivalente a los gastos para que este hombre pasara 2 meses en ese mesón, con comida, con cuidados, hasta que él regresara. Y no solo esto, sino que este hombre además le dice al mesonero: todo lo demás que gaste, cuando yo regrese, te lo pagaré. Es como que le haya dado su tarjeta de crédito o un cheque en blanco y decirle: todo lo que gastes en él, ahí anótalo, yo pago la cuenta. Imagínate que este hombre aún se expuso al fraude con tal de que su prójimo recuperara la salud. Qué clase de amor tan grande de este hombre, que no escatimó en nada por ayudar a su prójimo. Ese es el amor que Dios desea ver en nosotros, sus hijos. Vemos que los fariseos, los escribas, los líderes religiosos amaban a sus amigos, amaban a los del círculo religioso, del club social en el que se encontraban, y aún aquellos que les rendían pleitesía, pero a los que no les amaban, ellos los maldecían y los condenaban. Pero la lección a este hombre es que este hombre, siendo samaritano, amó a su prójimo que era su enemigo y derramó su amor sobre él, manifestado en todos los actos que hizo para salvar su vida y en todo lo que gastó de su propia riqueza o de lo que él tenía, aunque no haya sido rico, para que este hombre pudiera sobrevivir. Después viene la pregunta punzante del maestro a este líder de la ley: ¿cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Yo creo que este hombre no tardó en contestar, porque era una pregunta que demandaba una sola respuesta, y por eso Cristo se la hizo.
¿Cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y la respuesta obligada de este líder religioso fue la siguiente: el que tuvo misericordia de él. Wow. Ahí se le cayó su castillo de naipes. Ahí se le cayó toda esa fachada religiosa de la cual él presumía delante del pueblo. Pero ni aún así su corazón se rindió delante de Cristo Jesús. Cristo le respondió: ve y haz tú lo mismo. Esta es la aplicación a la parábola que Cristo le da a este líder religioso: ve y haz tú lo mismo. Y aún con este mandato de Jesús, vemos que no hubo respuesta positiva de este hombre, porque en este mismo capítulo, en vez de que nosotros veamos que este hombre comenzó a compungirse y a pedir perdón por su pecado y por esa fachada religiosa que él había ostentado por tantos años, cambia el escenario y dice: mientras iban ellos de camino. Quiere decir que ahí paró la historia y este hombre no aceptó el perdón que Cristo le estaba ofreciendo. Y antes de que promulguemos, amado hermano, juicio contra este intérprete de la ley, reconozcamos que muchas veces actuamos igual o peor que estos religiosos. Así somos porque estamos en este cuerpo, querida iglesia. Muchas veces decimos: ay, qué bárbaro ese líder religioso. Pero muchas veces vemos la necesidad de nuestro hermano y volteamos la cara a otro lado. Vemos al mundo que se está perdiendo sin Dios y sin esperanza y callamos. Por eso necesitamos reflexionar, y la enseñanza que Cristo nos da aquí es que nunca podremos tú y yo cumplir con los requisitos de la ley. Nunca podremos amar perfectamente como Dios ama. Nunca podremos amar perfectamente como el buen samaritano de esta parábola, porque estamos en este cuerpo de pecado. Pero ¿sabes qué? Debemos de glorificar a nuestro Dios, que nos perdona día con día y que nos justificó a través de su Hijo Jesucristo, y que no nos ve como realmente somos, sino que nos ve justos delante de Él, gracias a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él nos ve como si tú y yo guardásemos la ley al pie de la letra 100%. Y esto nos debe de llevar a ti y a mí, querida iglesia, querido amigo que nos escuchas en esta tarde, a los pies de Cristo para pedir misericordia y gracia. Para pedir perdón por nuestra inhabilidad para agradarlo en todo lo que Él ha escrito en su ley. Nunca lo podremos hacer en nuestras propias fuerzas, y aún con la ayuda del Espíritu Santo muchas veces le fallamos a Dios. Y esta era la lección a este líder religioso: nunca vas a poder amar a Dios ni a tu prójimo como Dios quiere que lo hagas. Es por eso que necesitas a mí, le decía Jesucristo, para el perdón de tus pecados, porque el que viene a mí yo no lo echo fuera, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, el que me envió, yo le daré vida eterna. Ese era el mensaje de Jesús, pero los líderes religiosos lo rechazaron una y otra vez. Muchos han tomado esta parábola para enseñar que seamos altruistas y buenas personas. Pero esto no es lo que esta parábola enseña. Realmente es bueno tomar esa enseñanza, pero no es la principal. Hasta aquí en California tenemos una ley que se llama la ley del buen samaritano, que ampara a aquellos que ayudan a alguien y termina muerto, termina con una disabilidad corporal por la ayuda que se le dio. Pero no es esto para lo que Dios estableció o Cristo relató esta parábola. Es para enseñarnos, que no podremos nunca guardar la ley como Dios quiere que lo hagamos, amarle a Él por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
La otra enseñanza y la más profunda que se encuentra en esta parábola es el amor sin límites que debemos dar al prójimo sin importar qué clase de persona es, si le conocemos o no, si es bueno o malo. Este es el único amor que se encuentra en Dios y en nadie más. Esta es la enseñanza más profunda del amor sin límite, el cual es el amor de Dios. Y Pablo nos declara acerca de ese amor de Dios en Romanos 5:8. Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en este mismo capítulo 5 de Romanos, en el verso 5, dice la palabra que Dios derramó sobre nosotros su amor por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. El fruto del Espíritu comienza con el ingrediente del amor, pero aún así fallamos delante de Dios, amada iglesia. Necesitamos examinarnos y llegar ante Dios y decirle: perdóname, Señor, porque nunca podré amar de la manera que tú amas. Nunca amaré perfectamente, pero yo sé que día con día me santificas y te pido que me des esa clase de amor para amar a mi prójimo, aquel que se encuentra sin Dios y sin esperanza. Amar a mi hermano para cuando lo vea en necesidad pueda actuar y ayudarle. Este es el mensaje de esta parábola. Amada iglesia, Dios envió a su Hijo unigénito, derramó todo el amor que Él tenía sobre nosotros a través de su Hijo para que diera su vida en rescate por la nuestra. Íbamos rumbo a la condenación, pero Cristo tomó nuestro lugar en la cruz y clavó juntamente con Él, dice la palabra, el acta que nos era adversa, la cual nos mandaba a la condenación. Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor que Dios desea ver en sus hijos. No podemos exigirle al mundo esa clase de amor porque nunca lo tendrán, porque no conocen a Dios. Y la palabra dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Cristo dijo: en esto conocerán que sois mis discípulos, en que se amen unos a otros. Y esta es la enseñanza de la parábola: el amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Si amamos a nuestro prójimo, quiere decir que amamos a Dios. Y amar como Dios ama, sin límites, sin condiciones. Es por eso, amado hermano, que la palabra debe penetrar hasta lo más profundo y hacer en nosotros ese efecto por el cual Dios la manda. Pidámosle al Señor que a través de su Espíritu Santo nos dé la clase de amor que Él tiene por el perdido, que tiene aún por nosotros, porque diariamente le fallamos, diariamente estamos cometiendo errores delante de Él, pero Él nos ama con amor eterno, nos ama con un amor sin límites. Y decirle: Señor, ayúdame a amarte como tú me amas y amar a mi prójimo como tú le amas. Esa es la enseñanza de esta tarde. Quiera Dios que esta enseñanza nos ayude para ser mejores hijos de Dios, dar un mejor testimonio de la presencia de su Espíritu dentro de nosotros. Oremos en esta tarde. Señor, te damos gracias en esta tarde por esta palabra hermosa, poderosa y gloriosa que has traído en nuestras vidas. En esta hora nos acercamos con sinceridad de corazón, contritos y humillados delante de ti, entendiendo que no podemos guardar la ley al pie de la letra, pero también dándote la gloria, dándote alabanza, honra y adoración, porque sabemos que a través de tu Hijo Jesucristo nos has justificado y nos ves como que nunca hubiésemos pecado y como que guardamos la ley al 100%. Perdónanos, Señor, cuando hemos prestado oídos sordos o hemos volteado la mirada al ver la necesidad de nuestro prójimo. Ayúdanos a amar como tú nos amas.
que amemos a aquellos que nos persiguen, aquellos que nos ridiculizan, aquellos que nos aborrecen, que cuando veamos la necesidad podamos atenderla con ese amor que proviene de ti a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Perdona toda indiferencia de nuestra parte, Señor, y ayúdanos a amarte por sobre todas las cosas y demostrar ese amor que está en ti, Señor, que has depositado en nosotros, a nuestro prójimo. Lávanos de todo pecado, de toda culpabilidad, Señor, y ayúdanos a amar como tú lo haces. En el nombre de Jesús. Querido amigo, has escuchado la palabra de Dios, y el único que te puede amar sin condición se llama Jesús, quien dio su vida por ti. Él amó a este líder religioso, aunque este líder religioso lo quería ridiculizar. Le refirió esta parábola para dejarle saber que aunque él pensaba guardar la ley, estaba erróneo. Y esta tarde el Señor te dice: ven a mí y te daré descanso. Ven a mí, que yo te perdonaré tus pecados y te daré una vida eterna. Si tú deseas que Cristo entre a tu vida, si esta palabra ha traído convicción a ti, di estas palabras: Señor Jesús, he oído tu palabra y he entendido que por mis propios medios no puedo alcanzar la vida eterna. Pero te ruego que en tu misericordia me laves en esa sangre que vertiste en la cruz del Calvario y me hagas uno de tus siervos, de tus hijos. Pon tu espíritu en mí y ayúdame a vivir mi vida de acuerdo a lo que estableciste en tu palabra, para que un día pueda ver tu rostro, pero también para que pueda ser de testimonio a otros y alcanzarlos para el reino de nuestro Padre. Te doy gracias en esta hora, en Cristo Jesús. Si hiciste esta oración, te felicitamos. Te invitamos a que busques un lugar donde se predica la palabra del Señor y se adora al Dios vivo. Si no tienes algún lugar, nuestra iglesia te da la bienvenida. Iglesia Cristiana, Poder y Gozo. Búscanos en YouTube, ahí estamos también como Iglesia Cristiana Poder y Gozo. Esperamos que te goces con las enseñanzas y los mensajes que ahí también están. Querida iglesia, familia Poder y Gozo, gracias por la amabilidad de su atención, esperando que Dios les haya bendecido a través de esta palabra, a nuestros amigos que están también en sintonía y a nuestros familiares, donde quiera que se encuentren. Dios les bendiga y les prospere, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que les bendiga y les guarde, que ponga en todos paz y tenga de todos misericordia. Y ahora que el amor del Padre, la paz de su Hijo Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes, desde ahora y para siempre. Les amamos en Cristo. Que tengan una semana bendecida y victoriosa en el Espíritu Santo. Hasta pronto.